domingo 2 de octubre se realizan las elecciones para gobernadores y alcaldes en el país. ¿Y cómo recibirán la economía el próximo 1 de enero? Hoy vamos a auscultar la economía del país de cara a estos comicios que se realizará en 6 días. Hoy tenemos como invitado a Javier Zúñiga. Muy buenos días, señor Javier Zúñiga. Rumi, muy buenos días, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Javier Zúñiga es economista, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, ex decano de la Facultad de Economía en la Universidad de Lima, donde también fue director de su escuela de posgrado. Muy buenos días nuevamente, señor Zúñiga, bienvenido a LR+ Economía. ¿Y en qué contexto económico se realizará las elecciones de este domingo 2 de octubre? Bueno, la economía peruana está en una situación un poco complicada, por no ser negativo, ¿no? Y evidentemente no se puede decir que la política camina por un lado y la economía camina por otro lado. La incertidumbre política generada por la gestión del presente gobierno, que se inició el 28 de julio del año pasado, ha llevado a que muchos o varios de los indicadores macroeconómicos del país hayan sufrido, fundamentalmente por un tema de incertidumbre política, una mala gestión, es decir, colocar a determinados ministros en determinadas carteras que no conocen del tema, y también influye mucho el gran inconveniente de conflicto que existe entre el legislativo y el ejecutivo. Y en el ámbito regional, ¿usted cree que hay las suficientes competencias en la formulación de proyectos, ejecución de los mismos? Obviamente los gobernadores y alcaldes van a tener en sus manos no solo las regiones, también, digamos, los gobiernos locales. ¿Qué hacer en este sentido? Bueno, la verdad es que sucede lo mismo de siempre, que se presentan determinadas personas, algunas de ellas representando a algunos partidos políticos, otras personas representando a su zona, no tienen la suficiente preparación. Lo hemos visto el día de ayer, la preparación de los candidatos. Yo creería que 2 o 3 tienen una formación académica adecuada para poder gestar el municipio de Lima, lo mismo ocurre en el resto del país. Yo potenciaría a servir, para de esa manera tratar de que coloquen funcionarios con formación académica necesaria en el tema de gestión municipal. Ojo, una cosa es gestión pública y otra cosa es gestión municipal. No son 2 temas exactamente iguales, Y si la persona proviene del sector privado, estamos hablando de un tema totalmente diferenciado. El sector privado camina de una manera y el sector público y el sector municipal camina de otra manera. Por lo tanto, el tema de formación académica es fundamental y anoche creo que salvo 3 o 4 representantes tienen la formación académica necesaria para poder conducir el enorme municipio de Lima. Pero no solo se trata de tener capacidades, competencias, sino también tener las uñas cortas. Hay que cortarle las uñas para que no roben más al país, porque la corrupción nos hace daño. Y en ese sentido, ¿qué tanto le afecta la corrupción a las familias del país? Bueno, la corrupción le afecta a toda la economía. No hay un documento hecho por la Contraloría General de la República que dice que la corrupción tiene una afectación de alrededor de 12.000 millones de dólares al año. Como tú bien dices, todos deberían de estar con las uñas cortadas. Yo no logro entenderlo, Rumi, discúlpame, ¿por qué entrar al sector público a robar cuando la idea es entrar al sector público a servir? Y si es que no tienes esa vocación de servicio, dedícate a otra actividad.
pero no ver al sector público como la posibilidad de convertirte en millonario rápidamente. Es todo lo contrario, es un tema de servicio, ¿no? Se manejan miles de millones de soles en las municipalidades locales, distritales, ¿no? Y tenemos que pensar de que estén personas que no hayan tenido ningún tipo de denuncia, que no hayan tenido ningún tipo de inconveniente de corrupción. Y allí va nuestra decisión este domingo 2 de octubre, de pensar en quién vamos a votar. Me parece bien que en este momento exista una enorme cantidad de peruanos que no sepa no por quién votar, porque nos da la posibilidad de estudiar a cada uno de los candidatos y votar por aquel que no tiene ninguna denuncia y que no va a robar. Definitivamente, ¿y usted considera que estos comicios para elegir a gobernadores y alcaldes nos agarra a los votantes en una situación de apatía debido a lo que hemos visto, no solo por corrupción, sino también por inoperancia? Yo creo que nos agarra en un momento de una total incertidumbre. Si uno hace un análisis de las encuestas, no de certidumbre o incertidumbre, hechas por el Banco Central de Reserva y por Ipso Apoyo, ¿no? Casi todos los indicadores, hablo de 17 indicadores, 3 o 4 están en situación no optimista. Todos los demás están en una situación negativa, pesimista. ¿Qué quiere decir esto? Nos agarra en un momento en donde estamos hartos de escuchar todos los días los temas de corrupción, ¿no? Desde la presidencia de la República, con la familia completa, ¿no? Y una serie de ministros que se prestan para no trabajar por el Estado para robar. Un sueldo de un ministro de Estado es de 30,000 soles, Rumi, no es para robar, ¿no? El trabajo en el sector público es para servir. Y si no estás dispuesto a servir, no entres a actividades del sector público. Pero hay un problema fundamental y es que no tenemos de alguna manera un panorama concreto de personas con capacidades y con las uñas cortas que quieran servir al país. ¿Por qué? Porque están en la academia y no quieren moverse de la academia, están en las universidades y no quieren moverse de ese sillón de confort que es la academia. Es importante no solo enseñar, sino también servir al país. ¿Crees tú que podría haber la posibilidad que desde la academia se pueda podamos aportar al país en economía, en salud, en educación y en los diferentes tópicos que compete, obviamente, la evolución y el desarrollo del país? Yo creo que sí. Yo creo que hay alrededor de unos 10,000 peruanos con maestrías y con doctorados que están en la academia, como tú bien dices, ¿no? Y pueden ir perfectamente a trabajar al sector público, ¿no? Y todos, o la mayor parte de ellos, no tienen ningún tipo de denuncia. Están en el sector académico, en las universidades, en los institutos haciendo su labor. No creo que exista inconveniente alguno, ¿no?, de que puedan recibir la invitación y aceptarla. La verdad que yo he llegado un momento a pensar lo siguiente: no me interesa si es que el gobierno tiene una opción de comunista, de derecha, de izquierda. Lo que me interesa es que sus ministros de Estado sean especialistas en cada una de sus ramas. Y si es que es de agricultura, tenemos buenas universidades del sector agrícola o de agronomía que podemos inmediatamente tomar a un ministro de Estado de esas universidades. Pero la idea es invitarlos. Yo no creo que existiría ningún profesor principal que le dijera que no al servicio del sector público puro, ¿no?, que es su propia especialidad. Y harían una fantástica labor. Definitivamente. Javier, ¿cómo crees tú que vamos a cerrar este año en cuanto a crecimiento económico? Yo soy un poco optimista. Yo creo que vamos a estar alrededor del 2,5%. El Ministerio de Economía dice 3,5%, el Banco Central dice 3%, pero yo creo que la incertidumbre política nos va a afectar
¿no? Esta incertidumbre provocada por, el conflicto entre el legislativo y el ejecutivo nos lleva a esta situación. La inversión va a ser cero este año, privada, la inversión del próximo año también será cero. Gracias a Dios en el Banco Central hay directores, la mayor parte con doctorados, todos ellos profesores universitarios. Gracias a Dios en el Ministerio de Economía está también un profesor universitario. Eso me da muchísima tranquilidad, pero de todas maneras la incertidumbre política es de tal magnitud, ¿no?, que el sector minero, que es el sector que da el 60% de las exportaciones peruanas, se encuentra en una situación de no invertir más en el país. Y va a dar mucha pena decirlo de Raimondi, estar sentado en un monte de minerales o un monte de oro y no haberlos explotado, porque pronto, lamentablemente, no, los investigadores encontrarán alternativas que sustituirán a los metales y nos quedaremos con los metales sin haberlos trabajado en el país y hubiera podido ser una extraordinaria fuente para reducir la pobreza en el Perú. Javier, según el Banco Central de Reserva, la inversión privada este año ascendería a 50.271 millones de dólares. Y según lo señalado por Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central, no es una cifra mala y que ello representa un crecimiento de 15% respecto a lo logrado previo a la pandemia. ¿Qué opinión te merece esto? ¿No crees tú que de alguna manera los inversores, más allá de situaciones políticas, sí están apostando por el país? Yo pienso que el ingreso de Kurt Burneo, con quien tuve la suerte de tener una entrevista contigo hace unos meses, antes de ser ministro de Economía, es una persona que conoce el tema, es una persona que está buscando que los inversionistas vengan al país. Yo creo que hay que volver a las visitas que se hacían anteriormente, que dirigía, recuerdo yo, la Bolsa de Valores de Lima, el sector empresarial, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, que se llaman workshop, ¿no?, en distintos países del mundo para vender la economía peruana. 15.000 millones de dólares, como tú bien dices, es alrededor de un 15%, pero quiero recordarte, Rumi, que la inversión privada en el Perú era entre el 25 y el 27% del PBI, y la pública era entre el 4 y 5% del PBI. Por lo tanto, la distancia es bastante larga y yo creería que si es que volvemos a los workshops, ¿no?, en el exterior, podríamos vender el Perú, ¿no? La verdad que en esta circunstancia no me importa cuál es la tendencia del gobierno, sino lo que me importa es que regrese la inversión privada al país. Muy importante. Da pena que habiendo tanto mineral no se ha explotado, sobre todo el caso del cobre, que es, ¿no?, el mineral que más se usa en los vehículos eléctricos. Muy bien, ¿tú has notado que tras la vacunación las personas han salido con mayor libertad? Están viajando, están atiborrados los aeropuertos, los terminales terrestres, los cines, los teatros, los bares, las discotecas, los centros comerciales, entre otros. ¿Qué sensación tienes como economista respecto a este dinamismo económico que esto implica? Bueno, yo he observado lo que tú dices, pero también he observado con mucha pena determinados centros comerciales en donde habían 6, 7 restaurantes, 6, 7 tiendas comerciales y solamente hay una, ¿no? Sí es cierto lo que tú dices, todos estamos volviendo a salir a las calles, volviendo al cine, volviendo a los restaurantes atiborrados, los aviones totalmente llenos, pero todavía creo que falta un 20% para llegar a lo que se denominaría una economía trabajando a un nivel de fuerza, ¿no?, alrededor del año 2018. No pienso en el 19, evidentemente, pero en el 2018.
pero eso fundamentalmente. todavía falta un poco para llegar a esa cifra. Estamos ya por terminar el programa, pero es importante lo siguiente: ¿cómo debemos apuntalar crecimiento económico y desarrollo desde los gobiernos regionales y los gobiernos locales? Porque estamos, como tú sabes, a puertas de estas elecciones del día 2 de octubre. Yo creo que la única manera de apuntalar es de que aquel que salga elegido no coloque a sus amigos en los puestos gerenciales, sino a gente que conozca el tema, y yo trataría de impulsar de nuevo la actividad de servir, que me parece una excelente idea para colocar a funcionarios destacados en determinados puestos. Sin gestión veo imposible que pudiera haber una determinada calidad en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Yo recuerdo mucho, Rumi, que fui a visitar a un presidente de un gobierno regional y la gerente de comercio exterior, su formación era cantante y era la que había cantado durante todo el proceso de promoción de aquel que salió elegido. De esa manera no vamos a caminar, no en gestión, absolutamente nada. Sin desmerecer el canto y el arte, obviamente, pero es importante colocar las cosas en su lugar. Javier Zúñiga, muy cortito, por favor, tus recomendaciones a las mamás, a las familias, qué hacer con el dinerito, qué hacer con nuestra economía familiar. Yo creo que hay que trabajar como me lo enseñó mi señora madre, tener lo que se denomina un flujo de caja, tener lo que se denomina un cuadrito de cuáles son mis egresos, ir al revés, y cuáles son mis ingresos. Si mis ingresos superan a mis egresos, hay que guardar siempre pan para mayo, porque uno nunca sabe lo que puede ocurrir con uno, ¿no? Y si fuera un tema de salud, lo mejor es tener un seguro, porque un tema de salud puede destrozar las finanzas de una familia. Y hay que ser muy metódico, ¿no? Hay que tratar de ver, ¿no?, la economía familiar de una manera muy pausada. Me encantaría cambiar de auto, me encantaría ir a restaurantes, pero creo que en este momento hay que ser todavía muy cauto.